Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean, gaitzespen irmo eta sendoena adierazi gura dut, Espainiako Foro Globala 2014 egitearen kontrako protesta artean Bilbon atxokoan jasan genduzan vandalismo ekintzak direla eta. Errespetatu egiten dugu protesta, zelan ez, baina eta gure adierazpen askatasuna be errespetatzen dugu. Baina ez gaitue sekula eta berriro dinot sekula aurkituko vandalismoagaz eta erasoagaz berba egiten dabenen ondoan. Atxo ikusi ahal izan gendun eran. Borroka ez da bidea. Ez da inolaz ere bidea. Atxoko egunean, kristal apurketa eta mehatxu eguna izan gendun Bilbon. Baina ez bakarrik Bilbon. Bizkaiko 9 herritan zerbitzu publikoak kaltetuak izan ziran ere. Besteak beste, Bizkaibuseko 21 autobusetan pintadak jaso genduzan. Berriro esango dut. Borroka ez da inolaz ere bidea. Behar egitea da, beraz, gure eredu bakarra. Orain arte egin dugun moduan, praktika estuak eta ekonomia eta enplegua sustetako neurriak kombinatuz. Horixe da, Bizkaian aldarrikatzen dugun modelua. Behar egitea, pertsonengandik eta pertsonari begira, pertsonen alde. Garapen ekonomikoa zein sozialean aurrera egiteko asmoz. Un breve instante para expresar la más firme y enérgica condena de la Diputación Foral de Vizcaya ante los actos de vandalismo que ayer sufrimos en Bilbao en medio de las protestas contra la celebración del Foro Global España 2014. Vaya por delante nuestro respeto a la protesta, como no puede ser de otra manera, nuestro respeto a la libertad de expresión, pero nunca nos encontrarán al lado de los que hablan con el vandalismo y la agresión. Eso es lo que vivimos ayer en Bilbao. Ayer tuvimos el día de los cristales rotos y de la amenaza en Bilbao. Los actos vandálicos también se prodigaron hasta en 9 municipios con afección a los servicios públicos, como pudieron ser 21 autobuses de Bizkaibus. En Vizcaya estamos hartos de aquellos que bajo el anonimato de usar la capucha amenazan y coartan los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. No respetan y destrozan bienes y servicios públicos y privados y hacen que todos y todas tengamos que pagar por su actitud fascista. Dicho esto, la valoración y opinión, insisto lo de la palabra opinión, de la Diputación Foral de Vizcaya ante la celebración de este encuentro es que queremos reivindicar nuestro modelo propio. Un modelo que no está ni con los de la austeridad ni con los del derroche, pero tampoco con los que protestan por la austeridad y por el derroche, porque unos a veces dicen una cosa y hacen lo contrario. Y los otros se quejan, pero también hacen lo contrario de lo que dicen. Nuestro modelo es trabajar, como venimos haciendo, para combinar prácticas austeras con medidas incentivadoras de la economía y del empleo. Este es el modelo que reivindicamos desde Vizcaya. Trabajar por y para las personas, para avanzar en el desarrollo económico y social.